Te invito a que juntos nos metamos a la palabra del Señor. Pues la cosa empieza así. Tras ser llamado por el Señor Jesús, el apóstol Pablo comienza a educarse, comienza a estudiar la palabra, comienza a acercarse al Señor, practica sus disciplinas espirituales. Hoy me vas a escuchar hablar con un lenguaje lo más sencillo que pueda hacerse. Empieza a orar, empieza a leer la palabra, empieza a estudiar qué es lo que se quería decir, empieza a estudiar historia y empieza insistentemente a propagar el mensaje del Evangelio. Esto es lo que Pablo empezó a hacer tan pronto tiene su encuentro con Cristo. Entonces empieza a formar un equipo, porque evidentemente no estamos en una iglesia de personalidades, sino es la iglesia de Cristo. Y empieza a formar un equipo que pueda replicar y que pueda propagar ese mensaje del Evangelio, y empieza a establecer iglesias a lo largo de sus viajes. Eso es lo que hizo Pablo a partir de que se encontró con el Señor. Entonces, en un lugar llamado Listra, Pablo conoce a Loida y a Eunice, abuela y madre de un chico llamado Timoteo. Y se encuentra con Timoteo, alguien que tenía una gran pasión para seguir el mensaje del Evangelio. Esto es Timoteo. Entonces, Pablo comienza en esta idea de que se estaba armando de un equipo. Pablo comienza a instruir a Timoteo. Como cuando tú predicaste el Evangelio y la persona de repente ves que ya empieza a aceptarlo y empieza a reunirse y te pregunta muchas cosas, tú quieres explicarle. Ahí estamos con respecto a Timoteo. En cuanto empieza a ver que Timoteo está un poco más desarrollado, es decir, que ya es apto, que ya es capaz de enseñar, él empieza a preparar varias misiones para él. Esa es la relación entre Pablo y Timoteo. Pero al mismo tiempo, una de las iglesias que ya habían sido formadas, que es la iglesia de Éfeso, comienza a tener problemas. Y es eso lo que llevamos estudiando ya varias semanas. Comienza a tener problemas. ¿Derivados de qué? Pues la realidad es derivados de cuando no seguimos lo que dice la palabra de Dios. Si tú quieres saber de dónde derivaban esos problemas o qué es lo que ocasionó toda esa carta que llevamos tanto tiempo estudiando, es que no quisieron seguir lo que aquí decía. Entonces empezaron a ver unas enseñanzas incorrectas, empezaron a confundirse, empezaron algunos a poner cargas sobre la gente que no era lo que en realidad decía la palabra de Dios, pero también empezaron a crear algo que el apóstol Pablo denominaba ideologías vanas, vana palabrería, se están enfocando en lo que no se tienen que enfocar. Eso es lo que estaba pasando. Querían interpretar la ley de Dios, pero sin la ley de Dios. Y se confundieron terriblemente porque empezaron a distorsionar todo. Un ejemplo, solo para que estemos al tanto. No comas esto, sí comes esto. No te cases, tú sí puedes casarte, tú no formas parte de la familia de Dios, si quieres que Dios te salve tienes que hacer esto. Ya sabes, la idea en la que siempre, teniendo la justicia de Dios, nosotros queremos nuestra propia justicia. Entonces, Pablo envía esta carta. Es decir, Pablo desea que se confronte todo esto que estaba pasando. Algunos son anticonflicto y dicen, no, pero pues los cristianos no somos conflictivos. Pues Pablo incluso le ruega a Timoteo que no se vaya de ahí, porque hay muchas cosas que tiene que atender. Entonces, ya te vas acordando de cómo empezamos a estudiar todo esto y de repente Pablo le dice, tienes varias cosas que hacer. Primero, tienes que confrontar a los líderes de la iglesia, tienes que hacer ver a la iglesia lo que está pasando, porque a veces estamos tan acostumbrados a un servicio de domingo y regresamos al siguiente domingo, voy a mi estudio, mientras por detrás las cosas empiezan a ponerse un poco complicadas. Pero no solamente les dice confróntalos, sino que le dice tienes que empezar a enseñarles cómo se tienen que hacer las cosas y por ende si hay malos liderazgos los tienes que quitar. Y si hay personas conflictivas las tienes que abordar. Y si hay personas que no están atendiendo también tienes que ponerte muy atento a todas esas cosas, Timoteo. Y también Pablo lo aclara, más importante que cualquiera de si son correctas o no las ideas, tú tienes que dejarle en claro a la iglesia de Éfeso que la ley de Dios tiene como principal propósito evidenciar nuestra necesidad de un Salvador, la condición humana que tenemos y cómo es que nuestra carne siempre tiende a lo malo. Pero también esta ley tiene que ayudarnos a que como creyentes veamos la gracia de Dios. Es decir, que el escenario más horrible, me doy cuenta de lo terrible que soy, me lleve a darme cuenta de lo grandioso que es el Señor. Más fácil no creo que se pueda poner el contexto de la primera carta a Timoteo. Entonces,
Eso ya vimos, el capítulo 1 se centra en eso. Y en el capítulo 2 empieza a decirle cómo vamos a restaurar esta iglesia que está dañada, y empieza a hacer un llamado. Primero le dice, el medio principal que tú tienes, o la herramienta más fuerte que tú tienes, Timoteo, es la oración. Y si te acuerdas, estábamos viendo en el capítulo 2 que empieza diciendo, exhorto ante todo que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Empieza a hablar de autoridades, empieza a hablar de gobernantes, diciendo que la intención o el escenario idóneo para que pueda la iglesia ser restaurada es cuando haya paz. Él nos dice para que puedan vivir quieta y reposadamente. Entonces él nos está primero evaluando el problema y ya vio que está bien terrible. Ya le dijo a Timoteo cómo lo vamos a abordar, pero ahorita está diciendo, tienes la herramienta principal y central, que es la oración. Empieza después a hacer un llamado a los hombres y a las mujeres que estaban en esa iglesia. ¿Para qué? Para que si ya habían sido receptores de esta gracia, pues no podemos seguir iguales. Una de las cosas que siempre es importante que tú te repitas y se las repitas a todos los demás creyentes, es que no puede ser que tú ya seas un convertido o un creyente del Señor Jesús y que no cambie nada en ti. Una de las principales muestras de un corazón que ha sido traído de muerte a vida es que empiezan a cambiar las cosas. Y Pablo les dice, ustedes que eran iracundos, dejen de estarse peleando por estas cosas. Y empieza a hacer un llamado también a la mujer, a las mujeres ostentosas, aquellas mujeres que quizás ante la incapacidad de los iracundos y los pleiteros de los que hablaba el capítulo 2, la mujer empezó a tomar un liderazgo de una manera incorrecta. No es que no tuviera que tener liderazgo, sino que simplemente estábamos alterando el orden que el Señor había estipulado. Entonces nos habla de hombres iracundos que estaban en disputas. Nos habla de mujeres ostentosas que habían tomado un liderazgo y que estas mismas ideologías de las que nos habla el capítulo 1 estaban creciendo y creciendo porque no había una correcta enseñanza. Entonces, todas estas necesidades, todo este problema, pone en evidencia la necesidad de nombrar un nuevo liderazgo. Pero si ya el liderazgo que estaba ya se había equivocado, tenían que establecerse muy claros los requisitos, y es lo que hemos estudiado últimamente. ¿Cómo saber quién es? ¿Cómo saber a quién poner? ¿A quién permitirle? ¿A quién no permitirle? Empezamos hablando sobre los episcopos, los obispos, los supervisores, los ancianos, para después pasar a hablar sobre diáconos, servidores, siervos, sirvientes, aquellos que atendían a la iglesia, aquellos que eran administradores. Y de ambos se nos dice un carácter excepcional. Inmediatamente tú dices, y yo digo, yo no califico ahí. Y es por eso que estudiábamos cada uno de los requisitos. Porque es hacia donde apuntamos cada uno de nosotros, pero sabiendo que si no dependemos de la gracia del Señor, eso nunca va a ser posible. Pablo estaba entendiendo, y Timoteo también, que era necesario que cambiara la manera en la que se enseñaba y la manera en la que pensaba la iglesia, para que entonces pudiera cambiar la iglesia. En todo este contexto que llevo dándote, date cuenta cómo va teniendo sentido lo que estaba diciendo Pablo. Necesitamos nuevos líderes, porque mira lo que pasó después de no tener buenos líderes. Y también Pablo empieza a meter el tema del testimonio, diciéndole a Timoteo que sí, importa cómo nos ven aquí en la iglesia, pero aquí en la iglesia todos decimos ser los más santos. Mi hermano, ¿cómo estás? Bendecido. Mi hermano, ¿cómo va la vida? Dios está trabajando en mi vida y he decidido fletarme y confiar en su providencia. Pero ¿qué tal afuera? ¿Qué tal cuando estamos con los que no son creyentes? Entonces, Pablo quería dar a entender que esta irreprochabilidad era necesaria tanto adentro como con los que nos estaban viendo afuera. Y es aquí donde estamos. Y quiero retomar desde el capítulo 3, versículo 10, y nos vamos a ir saltando un poquito entre los versículos porque hay mucho que tenemos que ver. Pero comienza en el versículo 10 diciendo, continúa hablando de los diáconos y dice: estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
El término que se ocupa aquí en el original es dokimazó, y habla sobre esta idea que menciona en el versículo 10, que es aprobar previo a una prueba. Es decir, primero te pongo a prueba y después vemos si estás apto. Y sobre esto ya habíamos hablado. El tiempo en el que está aquí es continuo. Es decir, que aquel que pretendiera ser un servidor en la iglesia constantemente aprueba. Constantemente. ¿Por qué? Tú te has dado cuenta que a lo largo de tu vida ha habido veces en las que todo parece estar bien. Y como que empiezo a ser un poco más autosuficiente. Continúo en ello y de repente pienso que ya no necesito tanto del Señor. Pero también hay veces en la vida en la que estoy por los suelos y digo, Señor, sácame de aquí, y levanto las manos y entiendo cada canción y me doy cuenta de mi necesidad. Y por eso es que la prueba tiene que ser continua, todo el tiempo. No puede ser que de hace 10 años hacia acá nadie ponga a prueba a los diáconos, porque no sabes entonces qué pasó en su vida y los descuidamos. Pero ¿quién está a cargo de este sometimiento a prueba? Vámonos adelantito en la segunda carta a Timoteo, que también eso ya lo habíamos hablado y creo que es bueno que le demos una leída rápida. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda carta a Timoteo 2:2. Y le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, es decir, Pablo estaba dando testimonio. Y le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si te das cuenta, esto de poner a prueba es algo que conjuntamente tenemos que hacer. Iglesia, liderazgo, pastores, ancianos, diáconos, iglesia, liderazgo, pastores, ancianos, diáconos, una y otra vez. Lo reitera el mismo apóstol Pablo en el capítulo 5 de la primera carta, en 1 Timoteo 5, 20 y 21. Él le dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, esto es tan delicado que si tú participas vas a contaminarte. Esto de poner a prueba a nuestros diáconos es tan importante que se lo encarga delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. O sea que el cuidado que tenemos que tener de las personas que están sirviendo en la iglesia, de los que son diáconos, de los que son administradores, es algo tan delicado que si no lo hacemos bien puede traer consecuencias graves como lo estuvo la iglesia en Éfeso. Entonces, ¿quién está a cargo de esta prueba? Pues todo comienza con el anhelo. Eso leíamos al inicio del capítulo 3. Quien anhela el obispado, buena obra desea. Decíamos después, una evaluación por parte de los pastores, una evaluación por parte del liderazgo y después también una evaluación por parte de la iglesia. Es decir, todos preocupándonos porque las cosas sean conforme el Señor dice que tienen que ser. Entonces podríamos decir, ¿por qué hay malos líderes entonces? Si se supone que todos estamos preocupándonos por eso. Pues la respuesta está en la misma pregunta. No nos estamos preocupando por los líderes, por los servidores que tenemos. A veces hemos llegado a pensar que los servidores simplemente están como si el recoger cables no involucrara a Cristo. Como si el montar una silla o dar la bienvenida no involucrara a Cristo. Como si a Cristo solo le importara púlpito y jornadas de acción social y el servicio ministerial y cómo nos hablamos el domingo. No hay nada de nuestra vida terrenal que escape a lo que al Señor le interesa. Entonces, ¿por qué tenemos de repente malos líderes y malos servidores? Porque como iglesia no hemos sabido hacer lo que decía el libro de los Hechos en su capítulo 6. Quisiera que me acompañaras y que le pongas ahí una marquita, porque vamos a estar volviendo. Donde los apóstoles le dicen en Hechos 6:3 a la iglesia: buscad pues, hermanos, de entre vosotros
a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hay malos líderes, hay malos servidores, porque como iglesia no hemos sabido buscar hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales se le puede encargar el trabajo de servir a la iglesia. Entonces no solamente son malas decisiones de un pastorado, sino que como iglesia solemos incumplir una tarea que nos corresponde también a nosotros. Y si nos regresamos, te digo que ahí en Hechos tengas como un separador, porque vamos a estar volviendo a ese capítulo 6. Continuando en el versículo 10 de nuestra primera carta a Timoteo, capítulo 3, comparten los obispos y los diáconos esta idea de ser irreprensibles. Se les exige a ambos la misma pureza moral. Pero entonces no son los obispos más que los diáconos, ni los diáconos más que los obispos. Pues no, porque se les está exigiendo lo mismo. Son diferentes sus funciones, pero se les exige la misma pureza. Son diferentes sus funciones, pero tienen la misma dignidad. ¿Qué decíamos? Los obispos tienen como tarea principal la enseñanza, la supervisión de la doctrina, el cuidado de que la palabra del Señor sea expuesta de manera correcta y ellos sean los primeros en hacerlo. Las labores de los diáconos cambian un poquito porque son para aplicar esa enseñanza en la iglesia. Un ejemplo, el principio te dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ese es el principio que nos dice la palabra. El obispo le enseña, el diácono tiene que ver que en la vida diaria de la iglesia esto sea una realidad. ¿Sí? Conviven en dignidad, pero las labores son diferentes. Uno enseña, otro aplica la enseñanza. Y cuando nos dice, si fuesen irreprensibles, entonces que hagan el encargo, creo que aquí nos apunta más hacia la idea de encontrarlos y no designarlos. Porque si dice buscar en Hechos 6, entonces no es alguien a quien tú dices, pues lo pongo porque es mi familia, lo pongo porque me cae bien, lo pongo porque habla muy bonito, lo pongo porque está guapo, sino que dices, encontramos a alguien que es apto. En consecuencia, si no es apto, no lo pones. En consecuencia, como pusiste a alguien apto, cuidas de la iglesia, cuidas del rebaño, cuidas de los pastores y hasta cuidas de no poner a un siervo que no está listo para estar sirviendo en la iglesia de Dios. El lenguaje que ocupa el apóstol Pablo al decirle a Timoteo cómo los va a establecer, nos habla sobre eso. Es más encontrarlos y menos seleccionarlos. Necesitas encontrar a personas que amen al Señor, aunque no estén sirviendo en un ministerio que sea altamente reconocido. Necesitas encontrar personas que amen al Señor, aunque de repente nadie reconozca su labor, o aunque estén en funciones que quizás no son tan lucidoras como nos podría gustar. Regresémonos de nuevo ahí al libro de los Hechos, porque quisiera que estudiemos un poquito estos Hechos 6, los versículos del 2 al 4. Por si no tienes aquí presente qué es lo que está pasando, hubo una disputa por las viudas. De hecho, vamos a leer desde el 1. En aquellos días estaba creciendo el número de discípulos. Imagínate que aquí empieza a haber más y más y más gente. Ya no nos quedan sillas. Y de repente hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, se les daba menos, no se les consideraba. Imagínate de nuevo que aquí crecemos y de repente ya no todos tienen una silla allá abajo a la hora del desayuno. Ya no nos alcanzan las sillas. Y hay unos que empiezan a decir, yo siempre estoy parado. Y yo tengo que venir a poner otra silla y a mí nadie me pone nunca. Entonces empezó a darse este tema. O que ya no alcanzan aquí las sillas y hay gente que dice, aunque llego temprano siempre me tengo que estar parado y no, llego al día siguiente esperando que haya más sillas y nunca hay más. Esto era la molestia. Entonces dice el versículo 2, que los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos. Es decir, hicieron una congregacional.
Eso es lo que en algunas iglesias se conoce como una reunión congregacional. Los reunieron a todos y de repente dijeron, no es justo que nosotros estemos dejando la enseñanza de la palabra de Dios para atender a estas disputas que están teniendo aquí en la iglesia. No que no les tocara, pero la carga era mucha. Tú pensarás qué tanto, ahorita vamos a ver. Y dice, para servir las mesas. Versículo 3, que es el que leíamos, busquen, es decir, le dan la tarea a la iglesia, busquen pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos. Una cosa más. Termina el versículo 3 diciendo, a quienes encarguemos de este trabajo. Es decir, sí estaba la iglesia eligiendo, pero ¿quién ratificaba esta elección? Los apóstoles. Por eso acaba diciendo el versículo 3, a quienes los 12 les encarguemos este trabajo. Versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pues yo creo que si lo lees y lees el versículo 2 donde dice no es justo, tú pensarás, estos discípulos ya se les había subido un poquito, medio alzadones, porque decían no es justo que nosotros enseñemos, no es un privilegio enseñar. Esos discípulos medio creíditos porque no querían servir las mesas, no era digno de ellos. Pero no va por ese lado, y para explicarlo hay una historia que nos habla sobre un gran predicador que se llamaba Donald Grey Barnhouse. Y se acerca un joven al predicador y le dice, oiga, doctor Gray, yo daría todo el mundo para poder enseñar como usted enseña. Yo daría todo lo que tengo para que pudiera yo predicar la palabra como usted la hace. Y dice que el doctor Gray voltea a mirarlo y dice, pues, qué bueno que estás dispuesto a eso, porque eso es exactamente lo que te va a costar si quieres de verdad dedicarte a la palabra. ¿A qué quiero llegar con esto? El doctor Gray le dice a este joven, si tú quieres dedicarte a la enseñanza de la palabra, tienes que de verdad dedicarte. Y te va a costar todo. Te va a costar tu tiempo, tu cansancio, tus horas, tu diversión, tus salidas con familiares, tus salidas al cine. Te va a costar tus horas de sueño. Te va a costar ir a un concierto. Te va a costar todo. ¿De verdad quieres dedicarte a la enseñanza de la palabra? Y esa es la manera correcta de entender esto. Los apóstoles estaban diciéndoles, necesitamos enfocarnos en serio en enseñar la palabra y que distribuyamos las demás tareas. ¿Qué pasó con Moisés? Algo muy similar. Moisés sentía que la carga era mucha y a lo mejor si tú eres jefe de familia también lo has llegado a sentir. O si estás al frente de una empresa o si eres director de alguna división, la carga se siente mucha. ¿Qué le dijo su suegro a Moisés? Delega. Aprende a delegar y distribuir las actividades. Porque si no, casi le dice Jethro a Moisés, te vas a morir. Te vas a morir si no aprendes a delegar. Y es exactamente lo que aquí está pasando. Distribuyamos la carga, dicen los apóstoles, porque nuestro principal llamado es la enseñanza de la palabra de Dios. No es lo único que van a hacer. Y sinceramente, yo te pregunto, ¿conoces a algún pastor que diga, yo solo voy a llegar a predicar y no voy a hacer nada más? Sería algo importante a tener en cuenta si de repente nos encontráramos un pastor así. Entonces, dice aquí el versículo 5 de Hechos 6, agrada la propuesta a la multitud y ya empieza a decirnos a quienes eligen. ¿Cómo acaba esto? Los presentan a los apóstoles, versículo 6, les imponen las manos y se seleccionan sus diáconos. Una labor conjunta. ¿Quiénes iban a ser los responsables de vigilarlos? La iglesia, porque la iglesia los propuso. Los apóstoles, porque le decía el apóstol Pablo a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Aquí están imponiendo manos. Les impusieron las manos. Son responsables tanto iglesia como los ancianos, como los obispos, los supervisores, los episcopos, son responsables de los diáconos que se nombran, de los servidores que están atendiendo a la iglesia del Señor. Y para entender la trascendencia siempre piensa, es la iglesia del Señor, es la iglesia del Señor. De verdad esta es la mejor manera de tratar a la iglesia que Jesús compró con sangre, y vas a empezar a comprender un poquito más la trascendencia que tenemos en la selección que se hace. Entonces, volviendo allá a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, dice el versículo 12. El 11 lo estudiamos la semana pasada con el pastor Pablo, vamos a estudiar ahorita el 12. Los diáconos
sean maridos de una sola mujer. Y aquí es muy sencillo. ¿Te acuerdas que hace unas semanas esto lo estábamos estudiando con respecto a los obispos? ¿Por qué repetirlo? ¿Por qué Pablo tenía que mencionarlo 2 veces, tanto a los diáconos, y ya lo había dicho de los obispos? ¿No sería algo obvio? La idea de repetirlo era que se mostrara la importancia. No de un estado civil, no de que alguien no se pudiera volver a casar, no. De mostrar la importancia del corazón de la persona que iba a estar sirviendo al Señor. Jesús, recuerda en Mateo, donde Jesús nos explica sobre el adulterio y sobre qué es lo que pasa en la mente. A Jesús le importaban no solo las acciones, sino lo que pasaba en la mente, y justo por esto Pablo está repitiendo una vez más. ¿Quieres que alguien esté sirviendo a la iglesia? Que cuide la pureza de su corazón y la pureza de su mente. Porque es por ahí por donde nos puede agarrar el enemigo. Es por ahí por donde podemos caer. Es por ahí por donde somos más susceptibles de caer. Y lo menciona 2 veces. Versículo 12 dice, sean maridos de una sola mujer. Y vuelve a introducir otra cosa bien importante, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Los diáconos, aparte de ser los que servían las mesas, o cómo podríamos entender eso de servir las mesas, porque te aseguro que al igual que yo, tú te imaginas que estaban sirviendo los vasos, el agua de Jamaica, ponían ahí los taquitos, los tlacoyos, quizás sí, pero también las mesas era un espacio en el cual se hacía la distribución del dinero. De hecho, de ahí surge el problema de Hechos 6. Se distribuía el dinero y los recursos y ellos tenían que supervisar esto. O sea, eran administradores. No solamente limpiaban mesas, servían agua y tlacoyos, eran administradores de lo que ahí se repartía en las mesas. Entonces, no solo era para las viudas, era para los necesitados, había recursos, había despensas, había un granero abundante en esas mesas. Y yo te pregunto, ¿le confiarías tu dinero o le darías crédito a alguien que llega a decirte, es que necesito que me prestes dinero porque yo estoy en el buró y no creo salir de ahí por varios años? Yo creo que no. ¿Le prestarías tu coche a alguien que te dice, es que, ¿qué crees? Ya casi no veo bien y acabo de chocar mi coche, entonces está en el taller, préstame el tuyo? Yo creo que tampoco se lo prestarías. ¿Le encargarías tu casa al que ya quemó la suya? ¿Le prestarías o le encargarías tus hijos a aquel cuyos hijos ya se fueron de la casa o cuyos hijos los ves que están como malhechores en las calles? No creo que sea así. Entonces aquí estamos viendo la importancia de a quién se le iba a encargar esta labor de administrar. Los diáconos tenían que administrar correctamente no solo los recursos que se iban a dar a las viudas, sino que también el dinero de Dios, los bienes de Dios a su cuidado. También tenían que administrar todo lo que Dios hubiese puesto en sus manos. Y vamos a la primera carta a los Corintios, en su capítulo 4, para ver un ejemplo de esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, nos habla sobre administración. Para los que creíamos que la administración, las finanzas, todo esto no correspondía o que Dios no tenía nada que decir al respecto, dice, versículo 2, se requiere de los administradores que sean hallados fieles, pero no en conjunto, sino cada uno. Cada uno de los que tengan a su cargo algo del Señor, yo creo que ahí cabemos tú y yo, porque ni siquiera la ropa que tienes es tuya. Vamos a leer lo que dice unos versículos adelante. Versículo 7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera a los Corintios 4, 7. Entonces, si nada es mío y todo lo recibí y yo soy administrador de Dios, pues esto es para mí. ¿Cómo estoy administrando el dinero de Dios? Cambia la redacción y cambia cómo lo entiendo. Si tú dices son mis 500 pesos o dices son los 500 pesos de Dios, vas a entender que tienes que dar cuentas de 500 pesos o que esos 500 los podrías perder y al fin y al cabo eran tuyos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los bienes.
Qué diferente es decir mi coche o el coche que Dios me ha dado para administrar. Mi casa o la casa en la que el Señor me ha permitido vivir. Llevémoslo más lejos, mis hijos o los hijos que el Señor te ha prestado. ¿Qué has hecho, mi hermano, con lo que Dios te ha dado? Por ejemplo, el tiempo. Agarra tu Biblia si la tienes en física y empieza a cambiar de libro en libro conmigo. Vámonos a Efesios. Efesios 5, en su versículo 15 y 16, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué hemos hecho con nuestro tiempo? Porque si te ayuda a limitar el tiempo de pantalla en tu celular, hazlo, porque el tiempo importa. Porque si no te puedes seguir y ya van 2 horas, 3 horas. ¿Y cómo se fueron tan rápido? ¿Quién sabe? Pero vamos a leer, por ejemplo, te decía que no soltaras tu Biblia, la primera carta a Timoteo, otra vez a donde estábamos, pero en su capítulo 6, versículos 17 y 18. ¿Qué has hecho con los bienes que Dios te ha dado? Advertencia sobre los bienes, dice Pablo a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si son ricos, si tienen dinero, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué has hecho con los recursos que el Señor te da? Porque si eres de los que dicen yo tengo poquito, voy a esperar a que yo sea de los que tienen mucho para dar, entonces nunca vas a tener mucho. Y no estoy hablando de nada de atraer riqueza ni nada de eso. Lo poco o lo mucho que el Señor te ha dado en recursos, ¿qué has hecho con eso? Porque dijimos los 500 pesos míos o los 500 pesos del Señor. ¿Qué has hecho con los hijos que el Señor te ha dado? Salmos. Salmo 127. Salmo 127, versículo 3, dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué has hecho con los hijos que el Señor te dio a administrar? Y suena bien feo administrar, pero ¿qué has hecho con los hijos que son herencia de Jehová? ¿Qué has hecho con las saetas en manos del valiente que debes de ser tú? Diferente decir mis hijos a los hijos que el Señor me ha dado. Lo mismo podríamos ver en Efesios con respecto a la esposa. Y aquí se pone más intenso el apóstol Pablo. Efesios 5, 25. Y le dice al varón: ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Entrega tu vida misma si es necesario por ella. Porque cuando llegues delante del Señor le vas a tener que decir: así te entrego a mi esposa. Y te la entrego pura, y te la entrego limpia, y te la entrego amada. ¿O cómo se la vas a entregar? Una y otra vez diciendo, entregando todo porque es de Dios. ¿Qué has hecho más increíble? Podríamos ir a Filipenses. Filipenses 2, versículo 12. Dice el apóstol Pablo: ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Está bien padre decir que ya soy salvo. Está bien padre decir que ya creí en Jesús. ¿Y qué estás haciendo con la salvación que el Señor te ha dado? ¿Estás dando de gracia lo que de gracia has recibido? ¿O simplemente estoy diciendo, pues ya sálvese quien pueda, yo ya soy salvo por la obra de Cristo? No sé qué pase contigo, pero yo ya soy salvo. ¿Qué has hecho con cada una de las cosas que el Señor te nombra como administrador? Bienes, tiempo, casa, hijos, esposa, incluso la salvación. Dios te la ha dado. ¿Qué has hecho con ello?
Entonces, cuando nos ponemos a pensar en todas estas labores, decimos, pues sí está pesadito ser diácono, sí está pesadito ser obispo, mejor me la pienso 2 veces. Pero mira, estábamos hablando al inicio de que el Señor está trabajando en su iglesia y que desea restaurar, y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, estaban restaurando. La parte dura de entender es esa, sí se requiere mucho de los obispos y de los diáconos, de los servidores, de los supervisores. Pero ¿qué crees? También hay una parte bonita. Y está en lo mismo. Vamos a ver la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 12. Están hablando sobre gente que da desinteresadamente. Están hablando sobre apoyo, sobre servicio, sobre ofrenda. Y la ofrenda, quitémonos ya la idea de que la ofrenda implica monedas y billetes. No solamente es eso. Entonces, capítulo 9, versículo 12 de la segunda carta a los Corintios, y dice, porque la administración de este servicio, no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es decir, en medio de tu servicio, en medio de tu tiempo entregado al Señor, en medio de que estás sirviendo a la iglesia, dice ahí que va a haber mucha gente que va a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en que haya personas como las describe el apóstol Pablo en las iglesias, es una bendición para los que están en la iglesia. Piensa en la iglesia de Nesa, y cierra tus ojos si puedes un segundo. Piensa en la iglesia de Nesa. Y te aseguro que si yo ahorita te digo, piensa en alguien por el cual le das gracias a Dios de la iglesia de Nesa, vas a pensar bien rápido en alguien. Porque hay personas dentro de las iglesias que son de bendición. El correcto servicio en esta tierra no solamente es una bendición o sirve para que el Señor siga esparciendo su nombre, también trae bendición a este lugar. También trae bendición a esta familia. Te pregunto, y si te puedes regresar ahí a la primera carta de Timoteo, capítulo 3. Revisen cada uno de los versículos. ¿No es una bendición tener un ejemplo de alguien irreprensible? ¿No le has puesto de ejemplo a tus hijos en alguna ocasión? Mira al hermano tal, aprende de la experiencia del hermano tal, recurre a tu pastor. ¿No es una bendición tener a alguien irreprensible? ¿No es una bendición tener matrimonios fuertes, hombres de una sola mujer, que nos inspiren, que nos instruyan, que nos enseñan a los más jóvenes? ¿No es esto bendición del cielo? Un requisito que Dios da termina siendo una bendición para los que estamos alrededor. ¿No es una bendición tener un liderazgo sobrio, prudente, decoroso, hospedador? O sea, son cosas que no quisieras tener en la iglesia. Claro que las quisiéramos tener. Gente apta para enseñar, gente no dada al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, no avaros, líderes que tengan a sus hijos sujetos, que sean un ejemplo los hijos, así como lo son los líderes. Eso es una bendición para la iglesia. Y que den buen testimonio con los de afuera. Ahora tú dirás, bueno, eso no me sirven mucho. Si crees que no es importante tener gente así en las iglesias, pregúntale a cualquiera que no los tenga así. Y que te diga los alcances de no tener personas como estas en una iglesia. Y te va a hablar de divisiones, y te va a hablar de dolor, y te va a hablar de corazones lastimados. Por eso es común los que dicen, ay, pero ni siquiera porque es pastor, ni siquiera porque es cristiano, ni siquiera porque predica eso. Necesitamos personas así en la iglesia. ¿Por qué? Porque será una bendición para los que están alrededor. Pero no solamente para los que están alrededor, sino que hay una promesa en el versículo 13, primera carta a Timoteo 3:13, dice, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mi hermano, si tú eres de aquellos que han servido incansablemente al Señor y que a veces has sentido como que nunca hay recompensa, este es el versículo para ti. Porque ese es el versículo en el que el Señor promete que hay bendición, no solo para los que te rodean si estás sirviendo fielmente. Dice el versículo que los que ejerzan bien. Si tú eres diácono y lo estás ejerciendo mal, olvídate de esto, no es para ti.
Pero si eres diácono y lo estás haciendo con el corazón correcto, si lo estás haciendo con la intención de servir al Señor, esta promesa es para ti. Hay bendición para el que sirve fielmente al Señor. ¿Qué es esto de ganan para sí un grado honroso? ¿Qué es ganar un grado honroso? Y para eso te quiero hablar de uno de los principios más hermosos que yo encuentro en la Biblia. Creo que en algún momento ya te había hablado sobre que en la Biblia encontramos patrones de muchas cosas. Por ejemplo, de que en el templo simboliza la presencia del Señor. Y vemos este patrón en el jardín del Edén, se decía que la presencia del Señor estaba, el tabernáculo también, el templo de Salomón, nuestro corazón es en donde habita el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta del patrón? Bueno, pues así también hay patrones que nos hablan, por ejemplo, el de los reyes. El rey era el representante de Dios en esta tierra, quien enseñaba, quien daba doctrina. El rey David, encontramos que es un tipo de Jesús. Encontramos lo mismo en algunos de los otros reyes. Se hablaba sobre lo que había de venir, patrones. Uno de los patrones que es hermoso de la palabra es que Dios siempre nos da primero el indicativo, es decir, lo que Él ha hecho, para después decirnos lo que tenemos que hacer y después siempre hay la promesa de una recompensa. Va de nuevo. Con Dios siempre te vas a encontrar primero el indicativo, qué es lo que Él ya hizo, después el imperativo, qué es lo que a mí me toca hacer, y siempre vas a encontrar la recompensa por haberlo hecho. Un ejemplo: sed santos porque yo soy santo. Primero Dios es santo, después yo soy santo, hay recompensa por ser santo. Segundo ejemplo, nosotros amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Primero nos amó, después nosotros le amamos y hay una recompensa a quien aprende cómo es el amor. En este caso, nosotros podemos encontrar aquí en Timoteo, que empieza en el capítulo 2, versículo 6, diciendo que Jesús ya se dio a sí mismo en rescate por todos. Luego en el 3:12 vemos que se dice que los diáconos tienen que tener cierto comportamiento, es decir, entregarse a la obra del Señor, para después decirnos en el versículo 13, porque va a haber recompensa. Y si no te pareciera suficiente lo que aquí está diciendo de que va a haber recompensa, y dices, bueno, pues, ¿cómo lo dice? Tener un grado honroso no te parece suficiente. Vámonos a Colosenses 3, por favor. Colosenses 3:23. Todo lo que hagan. No dice las cosas espirituales, no dice lo que hagas los domingos, lo que hagas en familia, lo que hagas en la iglesia. Dice versículo 3:23 de Colosenses: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos para el Señor. ¿Por qué? Porque Él se entregó a sí mismo. Dice la palabra, no escatimó ni siquiera a su Hijo. Ya nos entregó todo. Ese es el indicativo, nos entregó todo. Imperativo, por lo tanto, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Y la recompensa, versículo 24, del Señor la recibiréis, de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Regrésate allá a primera carta de Timoteo 3:13 y nos dice que los diáconos que hayan hecho su ejercicio del diaconado bien, van a recibir un grado honroso. Eso es el término batmos. Y abiertamente nos dice un puesto elevado, un nivel, un rango de honra. Es como si nos dijeran, están un paso encima de los que no sirven al Señor. Por arrogancia, no creo. Por orgullo, tampoco lo creo, porque se están entregando a sí mismos. Se les otorga un grado honroso, son dignos de honra, literalmente porque el Señor así lo dice. Nuevamente agarra tu Biblia porque vamos a ver varios ejemplos. Vámonos a Santiago. Dice Santiago 4:10. Santiago 4:10, humíllense delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya se humilló.
recompensa, Él os exaltará. ¿Te das cuenta de nuevo del patrón? Cristo se humilla hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, nos demanda a nosotros que hagamos lo mismo y por consecuencia Él ha de exaltarnos. ¿Por orgullo o por arrogancia? No, porque el Señor así lo ha decretado. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Si no alcanzas a llegar, nada más anótalo, el mensaje es el mismo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo mismo. Cristo se humilló, nos pide humillarnos, hay una promesa de que Él ha de exaltar cuando sea el tiempo. Primera carta a los Tesalonicenses, lo mismo, nos damos cuenta de este mismo principio. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Quiénes son los que trabajan entre vosotros, presiden en el Señor y amonestan? Obispos y diáconos. Versículo 13, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. El llamado es el mismo. Reconózcanlos, por causa de su obra son dignos de honra. Si te vas a Mateo, y esto sí voy a irme un poquito más rápido, pero Mateo 23, en su versículo 12 dice justamente lo mismo, y es Jesús hablando. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14, 11 dice lo mismo. Lucas 18, 14, igual Jesús hablando, dice exactamente lo mismo. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Sí o no? Porque si sí lo estás sirviendo, sigue adelante en el proceso. Segunda pregunta, ¿lo estás haciendo bien? ¿Sí o no? Porque si no lo estás haciendo bien, no esperes esta recompensa. Pero si lo estás haciendo por las razones correctas, haciéndolo todo como para el Señor, sigue adelante otro pasito. Porque vas a recibir la recompensa. Dios recuerda y tiene en cuenta ese servicio fiel que se haya entregado por parte de los diáconos. Y no está mal decir que habrá recompensa del Señor. No está mal decir que el Señor promete que habrá honra a aquellos que le han honrado humillándose y sirviendo a los demás. Incluso en esas tareas en las que algunos podrían decir, ay, pero eso ¿qué ayuda a la iglesia? O eso, ¿cuándo en la vida se habló de que en las iglesias tendría que haber eso? ¿Estás sirviendo al Señor con un corazón puro? El Señor tiene en cuenta el trabajo que estás haciendo. Como iglesia, hermano, si tú estás en medio de servidores, si conoces a personas que están sirviendo, ejerciendo el diaconado, están sirviendo las mesas, están atendiendo a los hermanos, están siendo servidores fieles del Señor, el Señor nos demanda a ti y a mí que les reconozcamos, que reconozcamos la obra que están haciendo. Pero continuando con el versículo 13 de primera carta de Timoteo, capítulo 3, no solo dice que ganan para sí un grado honroso, aquí es donde se pone más bonito. Dice, ganan mucha confianza. La palabra o el término del griego que aquí se está usando es parresia, que nos habla de confianza, libertad de expresión, seguridad para hablar en público. Y Hechos 4 nos pone un gran ejemplo de esto. Hechos 4, te doy de volada el contexto. Pedro y Juan son llevados delante de las autoridades y cuando están delante de las autoridades, cuando los escuchan hablar dicen, ah, caray, ¿estos por qué están hablando así si no son educados? ¿Estos por qué están hablando así si son corrientitos? ¿Estos por qué hablan así? Vamos a amedrentarlos. Los amedrentan y ellos dicen, pues bueno, vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Y a grandes rasgos esto es lo que pasa en Hechos 4. Pero vamos a ver el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, Hechos 4, 13, y sabiendo que eran hombres sin letras, como te decía, sin estudios, y del vulgo, es decir, comunes, se maravillaban. Este término que dice denuedo en el versículo 13,
es el mismo término que se usa en mucha confianza en la carta a Timoteo. Es decir, que si tú eres un siervo fiel del Señor, el Señor está contemplando tu trabajo, pero aparte el Señor te está capacitando y fortaleciendo para que puedas hacer más cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué estaba pasando con Pedro y Juan? ¿Y qué es lo que Dios promete para los que le sirven fielmente? Pues primero, que hombres sin letras, los que no estaban educados, los que eran más comunes y corrientes que ninguno, tú imagínatelos, estaban hablando lo que Jesús dice, las cosas que se le habían escondido a los sabios. Yo quiero ser de esos. ¿Tú no quieres ser de esos? Diciendo, quizás yo no soy el que más sabe, pero Dios hablando a través de mí. Porque eso Dios promete a sus diáconos fieles. 2, hombres comunes, vamos a leer el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, de la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hombres comunes usados por Dios para anunciar las virtudes de aquel. Ellos estaban anunciando el evangelio. Hay muchos dentro de la iglesia que dicen, mi sueño sería ir a las naciones. Mi sueño sería ir y predicar el evangelio. Bueno, eso es algo que está reservado para los que son servidores fieles del Señor. Hombres comunes siendo usados para anunciar las virtudes de Dios. ¿Qué más? Vamos a leer el versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pero lo importante es, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Hombres ordinarios siendo llenos del Espíritu Santo. Por consecuencia, ¿cómo se manifiesta esto? Hombres amorosos, hombres gozosos, hombres con paz, hombres con paciencia, hombres con bondad, hombres con benignidad, hombres con fe, hombres con mansedumbre, hombres con dominio propio. Esos son los hombres llenos del Espíritu Santo, los que tienen el fruto del Espíritu Santo. Y dice aquí, Pedro estaba siendo de esos hombres. ¿Qué más? Hechos 4, 5 y 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, ojo aquí, gobernantes, los que mandan, ancianos, los que más sabían, escribas, los más estudiados, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Estaban reunidos la crema y nata en Jerusalén. Hombres ordinarios, hombres comunes, hombres del vulgo, estaban siendo llevados, esos hombres, los que no darías un peso con ellos, siendo llevados delante de gente de eminencia con un fin en particular, predicarles. ¿Sueñas con predicarle a los gobernadores? ¿Quieres predicarle a los altos mandos, a los presidentes, a los reyes? Nuevamente, está reservado para los que son fieles servidores del Señor. Y por último, Hechos 4, 17 al 21, date cuenta, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre de Jesús. Llamaron a Pedro y Juan, versículo 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron y no hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Qué pasa aquí? Estamos viendo a hombres llenos de miedo, como eran los apóstoles, miedositos, como tú y como yo, pero que estaban siendo valientes, estaban siendo hechos valientes, siendo transformados en hombres valientes por una sola razón, y es que eran fieles servidores del Señor. Entonces, recapitulando, si tú quieres conocer las cosas escondidas para los sabios, solo es para los fieles servidores del Señor. Si tú quieres ser usado por Dios para anunciar las buenas nuevas, solo es para los fieles servidores del Señor.
Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo para reflejar su fruto, solamente va a ser posible si eres un fiel servidor del Señor. Y si quieres ser llevado delante de gente de eminencia, ir a predicar a las naciones, hablar delante de gobernantes y de presidentes y de directores de empresa y de millonarios, solo está reservado para los fieles servidores del Señor. Lo mismo que si tú eres un miedoso para hablar la palabra. Porque aquí habemos muchos miedosos para hablar la palabra. Queremos ser capacitados, convirtámonos en fieles servidores del Señor. Dice Pablo a Timoteo, estos recibirán mucha confianza, recibirán denuedo, recibirán la habilidad para vivir en esta tierra agradando al Señor. Sirve fielmente a Dios en tu iglesia. Y acaba diciendo el apóstol Pablo en este mismo versículo 13, en la fe que es en Cristo Jesús. No sé si tienes ahí a la mano NTV, si no yo te la voy a leer. El versículo 13 dice así: los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Acompáñame de nuevo a ver varios versículos. 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo diles que no se fíen de sus riquezas. Nuevamente, Pablo diciendo que su confianza esté, que su fe razonada, su confianza razonada esté en Cristo Jesús, no en las riquezas. Salmo 27. Salmo 27 dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. La confianza no está en los bienes, no está en las riquezas, dice aquí, no en los caballos, ni en los carros, sino en el Señor. Lo que dice el apóstol Pablo, la fe que es en Cristo Jesús. Vamos adelantito a Proverbios, capítulo 3. Versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No pienses que son los recursos, no pienses que es el conocimiento, no pienses que son las fuerzas, no pienses que es tu gran intelecto. La confianza puesta en cualquier otra cosa, en cualquier otra fuente que no sea Jesucristo, te va a acabar frustrando y te va a acabar decepcionando. Porque las riquezas no son eternas, porque nuestras fuerzas tampoco lo son, porque estamos envejeciendo y todo cambia, excepto el Señor. El Señor siempre es el mismo. Y ve lo que dice al respecto de esto un importante predicador. Dice: en la guerra espiritual, en la que todos nosotros debemos de estar comprometidos, dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces dice: en la guerra espiritual en la que todos estamos comprometidos, el primer y necesario paso hacia la victoria es que renunciemos a toda confianza, ya sea en la sabiduría, en la fuerza del hombre, y recordar que no podemos hacer nada sino en el nombre, por los méritos, por el poder y por amor a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Él dice: ¿quieres avanzar en la vida cristiana? El primer paso es quitar toda confianza que tengas en ti o en cualquier otra cosa que no sea Jesús, porque cualquier cosa que podamos hacer es en el nombre, por los méritos, por el poder y por el amor a Jesucristo. Es lo único que nos puede capacitar para hacer las cosas bien. Spurgeon decía: hay cuántos en nuestros días que profesan ser del Señor, pero dependen tan abyectamente de sus semejantes o de un brazo de carne, de una forma u otra, como si nunca hubieran conocido el nombre de Jehová en absoluto. Porque créeme que si ya conoces el nombre del Señor, no vas a querer depender de nada más. Si ya te diste cuenta de que todo en esa tierra falla, no vas a querer depender de nada más. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo ahorita que está acabando esto? En el versículo 13 nos está diciendo: si tú estás siendo un fiel siervo del Señor, vas a tener honra, vas a tener todas estas posibilidades que hablábamos de ser usado, ser lleno, predicar el evangelio, te vas a hacer valiente porque el Señor te va a hacer valiente. Y
premio más grande, vas a aprender a depender completamente del Señor. Si tú te preguntas, ¿por qué no puedo depender de Él? Es porque no has decidido servirle fielmente. ¿Por qué sigo siendo tan cobarde a la hora de predicar el Evangelio? Porque no has decidido servirle fielmente. ¿Por qué no se me ha dado la oportunidad de ir a las naciones? Quizás empecemos sirviendo fielmente al Señor en este lugar. En conclusión, acaba el apóstol Pablo diciéndole: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Acaba diciéndole el propósito de la carta: que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Todos nosotros tenemos que aprender esto, cómo conducirnos en la casa de Dios, porque dice la palabra del Señor: este lugar es santo, porque aquí está el Señor. ¿Por qué es importante el mensaje que está dando en esta carta? Porque la iglesia es del Dios viviente. Si fuera de un Dios muerto, si fuera una iglesia de algún otro Dios que no resucitó de entre los muertos, condúcete como quieras, no pasa nada. Pero estamos hablando de la iglesia que fue comprada con sangre. ¿Y para quiénes que hacemos todas estas cosas? Versículo 16. Para el Dios que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el Dios al que servimos nosotros. Inclina tu rostro y vamos a orar. Dios, Padre, altísimo y maravilloso Dios, esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra en efecto es más cortante que una espada de doble filo. Esta palabra en efecto penetra hasta que parte el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, porque nos hace ver nuestra necesidad de ti, porque nos hace saber, Señor, que fuera de ti nada tenemos y que a dónde más iríamos si tú eres el que tiene las palabras para la vida eterna. Señor, necesitamos escuchar la instrucción para hallar sabiduría. Y esa instrucción tú no la diste en vano. Necesitamos saber conducirnos dentro de la iglesia. Necesitamos, Señor, conocer qué es lo que tú esperas, qué es lo que tú deseas, la manera en la que tú deseas que estemos viviendo dentro de tu iglesia, porque no es algo vano. Y no puedo seguir fingiendo domingo a domingo, sabiendo que en mi corazón, que en mi vida las cosas están desordenadas. Señor, necesitamos estar atentos para probar antes de aprobar a las personas que han de estar sirviendo a tu iglesia. Y esa es una labor que nos corresponde a todos, porque formamos parte de esta familia, somos parte de este cuerpo, y nos pedirás cuentas sobre cómo cuidamos de nuestros pastores, pero también cómo les exigimos, cómo establecimos diáconos, cómo los identificamos y cómo pusimos de nuestro esfuerzo y discernimiento para que sirvieran a tu iglesia, a la iglesia del Dios viviente. Señor, necesitamos un orden dentro de esta iglesia para que honremos el servicio. A veces pensamos que tú necesitabas de siervos y que por eso nos pusiste. Señor, no necesitabas de nadie. Cuando Jesús era tentado en el desierto, Él decía: ¿tú crees que no pueden venir los ángeles? Y Satanás le decía: pues llámalos. Teniendo todo a tu disposición, Señor, decidiste que nosotros participáramos de tu obra como un medio de gracia, como una manera de hacernos ver lo grandioso que eres, Señor, como una manera de entender tu amor por nosotros. Señor, pero también necesitamos ejemplos, necesitamos hombres como estos que el apóstol Pablo describe. Hombres y mujeres, Señor, que aprendan a servirte con un corazón limpio. Hombres y mujeres que puedan dar un testimonio, no solo aquí, sino un testimonio allá afuera. Hombres y mujeres, Señor, que sepan tener sujetos a sus hijos. Hombres que amen a sus mujeres, mujeres que se sometan a sus maridos. Necesitamos hijos que honren a sus padres. Necesitamos maestros que estén aptos para la enseñanza. Porque así es como tu iglesia va a crecer, así es como vamos a alcanzar a todos los que están afuera, siendo capacitados por tu Espíritu para poder servirte mejor. Hoy pedimos, Señor, por esa bendición de lo alto, que permitas que podamos encontrar e identificar a aquellos que han de servir a tu iglesia y hacerlo desinteresadamente, Señor, no buscando puestos, no buscando títulos, no buscando reconocimiento humano, sino sabiendo que todo tiene que ser hecho como para el Señor,
¿Por qué? Porque solamente Él nos puede recompensar. Señor, oramos hoy por cada uno de los diáconos de esta iglesia, cada uno de los servidores, Señor, que tú has dispuesto en su corazón que te alaben y que te ofrenden su servicio. Señor, porque cada uno de ellos enfrenta batallas y cada uno de nosotros está siendo en todo momento tentado por nuestro pecado, por nuestras concupiscencias. Ayúdanos a resistir, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, ayúdanos a servir con un corazón limpio en esta iglesia. Que no contaminemos algo tan bello como el servicio con nuestro deseo de poder, con nuestro deseo de posición, con nuestro deseo de simplemente vivir en paz. Eso es algo más allá. El servicio al Señor no es algo con lo que podamos estar jugando. Límpianos de pecado, Señor. Y clamamos, bendito Señor, porque nos des denuedo, porque nos des confianza, porque nos des libertad para poder predicar tu nombre. Si alguien aquí tiene miedo, llénanos, Señor, de valentía, de esa seguridad que solo tú puedes dar. Si alguien aquí piensa que no tiene la información suficiente, danos sabiduría. No nos avergonzamos en pedírtela, la necesitamos y solamente tú la puedes dar. Pero también, Señor, te pedimos que nos permita servir primeramente fielmente en nuestra iglesia. Y de ahí, Señor, que te agrades de nuestro trabajo y nos lleves a donde tú quieras llevarnos, para dar gloria y para dar honra a tu hermoso nombre, Señor. Te damos gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, porque tú has de ir estableciendo los que han de ser parte de la familia del Señor. Te damos gracias, Señor, y ponemos esto en tus manos en el nombre de Jesús, confiando en el poder de tu Espíritu para guiar a la iglesia a toda verdad.